Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами. Hago también un llamamiento a aquellos que mediante engaños o amenazas fueron arrastrados a esta aventura criminal, empujados a cometer un delito grave, una rebelión armada. Esta batalla, en la que se decide la suerte de nuestro pueblo, exige la unificación de todas las fuerzas, unidad, consolidación y responsabilidad. Una situación en la que todo lo que nos debilita debe ser puesto a un lado. Cualquier lucha que nuestros enemigos externos puedan y usen para socavarnos desde dentro. Esto es una puñalada en la espalda a nuestro país y nuestra gente. El sábado pasado, Putin vivió sus horas más difíciles desde el inicio de su invasión de Ucrania. Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, decidió replegar sus tropas en territorio ucraniano y marchar hacia Moscú como respuesta a la falta de ayuda que decía estar sufriendo por parte del ejército ruso. Wagner es una compañía militar privada fundada por el propio Prigozhin, oligarca cercano al régimen al que se conocía como el cocinero de Putin, porque empezó dirigiendo la empresa de catering del Kremlin. Con el poder económico y político adquirido, pone en marcha esta empresa de defensa con la que la propia Rusia negaba inicialmente relación, cuyas primeras acciones como fuerza secreta se centraron en Oriente Medio y África, donde sigue muy activa, como después os contaremos. Según la inteligencia británica y estadounidense, ha llegado a tener 50.000 soldados en su fila en Ucrania, el 80% de ellos salidos de prisiones, aunque no es nada comparado con los 880.000 soldados que se le calculan al ejército regular ruso. Pero la guerra de Ucrania ha mermado los efectivos de Wagner. El viernes por la noche, Prigozhin publicaba un nuevo vídeo de sus quejas, últimamente habituales, en el que decía haber perdido a la mitad de sus hombres y mostraba cuerpos sin vida de combatientes mientras gritaba a la cámara. Nos falta 70% de munición. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde está la maldita munición? Sergei Shoigu es el ministro de Defensa ruso y Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, con quienes mantenía una larga disputa para evitar que le quiten el control de sus fuerzas. La rebelión se desencadena el viernes cuando Prigozhin acusa al Kremlin de bombardear a sus tropas por orden del ministro y pide su cabeza. El gobierno ruso lo niega, ordena su arresto y le abre una causa penal. Pero el rebelde toma camino de la capital con 5.000 de su hombre y en poco tiempo dice controlar Rostov del Don, cuartel general de los rusos en Donetsk, a unos 1.000 kilómetros de Moscú. El grupo de mercenarios Wagner ha tomado la ciudad rusa de Rostov y controla el Estado Mayor de las fuerzas rusas. La columna llega a acercarse a 200 kilómetros de Moscú, según Prigozhin, para averiguar por qué está sucediendo el caos en el país, aunque a esas horas era complicado saber si se trataba de un golpe. 13 horas pasaron hasta que Putin apareció en la televisión estatal. 13 horas en las que no recibió ningún apoyo público de gobernadores, miembros de la Duma o de su propio Consejo de Seguridad. El presidente ruso responde por fin con un discurso en el que compara el motín de Wagner con la revolución de 1917, de la que dice que rompió Rusia en plena Primera Guerra Mundial, acabando con su grandeza, enfrentando a los rusos entre sí y abriendo el camino a las potencias extranjeras que querían destruir el país. Así que se coloca a sí mismo como zar de la Gran Rusia frente a la revolución bolchevique, muy lejos de la izquierda que le venera como uno de los últimos bastiones del comunismo. Moscú se blinda militarmente, los tanques patrullan las calles, incluso se registran explosiones en las carreteras próximas a la capital para evitar la llegada de los rebeldes. Pero ese momento nunca se produce. Rusia anuncia que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha intercedido como mediador entre ambas partes y ha llegado a un acuerdo para que Prigozhin abandone y se exilie sin consecuencias en Bielorrusia. Horas más tarde, Putin da su primer discurso a las tropas en el que les felicita por haber evitado prácticamente la guerra civil y reconoce la muerte de varios pilotos del ejército regular durante el motín. Y por su canal de Telegram, Prigozhin difunde un audio en el que niega que fuera un golpe de Estado y asegura que solo quería evitar la destrucción de Wagner y pedir explicaciones sobre los errores cometidos. No ha sido el final de Putin, pero sí una noche muy larga para él que deja muchas preguntas. ¿Ha quedado debilitado el régimen ruso o ha mostrado su debilidad? ¿Está Putin discutido internamente? ¿Cómo han podido 5.000 hombres desafiar al supuestamente todopoderoso ejército ruso? ¿Y qué papel ha jugado Lukashenko? ¿Realmente ha sido mediador? ¿O el peón que ha utilizado Putin para quitarse el problema de encima y evitar el enfrentamiento militar con Prigozhin? ¿Tiene el líder de Wagner las horas contadas? ¿Pagará cara a su osadía? ¿Intentaba realmente un golpe para hacerse con el poder o intentaba forzar la caída de la élite militar de Putin? ¿Y qué papel juega o ha jugado Wagner en otros conflictos?
A estos y otros muchos interrogantes vamos a intentar responder con voces muy bien informadas en este especial sobre el inesperado giro en contra que vivió Putin en su fin de semana más negro. La rebelión de Prigozhin y Wagner, aunque apagada, muestra las grietas del régimen de Putin y deja preguntas sobre el futuro de Rusia. ¿Qué pasa con Wagner, desmantelada en Rusia y cuyos mercenarios serán absorbidos por el ejército? ¿Cuántos irán? ¿Afectará su ofensiva en Ucrania? Más preguntas, las que se planteaba este fin de semana desde su cuenta de Twitter la periodista María Sauquillo. Antes de convertirse en jefa de la delegación de Bruselas del diario El País, María fue corresponsal en Moscú y ha seguido muy de cerca la guerra de Ucrania y los últimos acontecimientos. Además, y se lo agradecemos, es fiel oyente y amiga de Carne Cruda. María, crudos días. Crudos días, Javier, ¿qué tal? Encantados, como siempre, de saludarte. Ayer Putin dio un discurso en el que señaló que el país ha estado al borde de la guerra civil. ¿Es cierto? Pues eso es efectivamente lo que ha admitido Putin, sorprendentemente. Y bueno, yo no creo que haya hablado de guerra civil por casualidad. Yo creo que se avecina ahora una oleada pues todavía más represiva de la sociedad civil y campañas de reclutamiento, bueno, pues además de otras fórmulas de propaganda para exacerbar este ardor patriótico que promulga el Kremlin. Así lo veo. ¿Cómo explicas lo que ha pasado? ¿Qué crees que ha ocurrido? ¿Cuál es el origen de ese levantamiento de Prigozhin? Pues no sé, yo la verdad es que sabemos un poco lo que ha contado, lo que han ido contando unos y otros, ¿no? En las últimas semanas Prigozhin había subido pues muchísimo el tono. Y yo creo que era efectivamente pues cuestión de tiempo que algo sucediese, ¿no? Pero esto es muchísimo más gordo de lo que se esperaba. No se conocen todas las interioridades de lo ocurrido, pero en julio entra en vigor una ley que marca que los mercenarios, como los Wagner, deben integrarse en el ejército ruso. Y bueno, el jefe de los Wagner contó el lunes en un audio de estos, ¿no? que le encanta difundir en sus canales de Telegram, que pues solo un 2% de los mercenarios iba a entrar en el ejército antes de toda esta rebelión y que tenían preparada pues una gran performance pública para entregar las armas en la sede militar del distrito de Rostov del Don, del distrito sur, que luego ocuparon. Esto la verdad es que habría sido un gesto enormemente simbólico, y un golpe gigantesco a la campaña militar, simplemente ese hecho de la entrega de las armas. Pero luego él cuenta que uno de sus campamentos, como contabais al principio, sufrió un ataque en el que murieron 30 mercenarios, acusa de ello directamente a Shoigu y bueno, dice que es esto lo que le lleva a lanzar ese motín que él llama pues esto, ¿no? Marcha por la justicia. María, ¿tú crees que Prigozhin quería dar un golpe para hacerse con el poder o simplemente intentaba forzar la caída de la élite militar de Putin? Yo creo que lo que quería Prigozhin es negociar. Yo creo que lo que él quería es básicamente que le dejaran seguir con la compañía Wagner o al menos pues conservar cierto poder, ¿no? Bueno, el jefe de los mercenarios dice que su motín no era contra Putin, pero bueno, lo cierto también es que él no cesó cuando Putin salió en ese discurso furioso y le exigió sin nombrarle, le dijo básicamente que parase, le llamó traidor, le dijo que le había dado una puñalada por la espalda. Para Putin, además, esto es como una traición muy personal por la relación que él tiene desde hace años con Prigozhin. Y yo creo que lo que pasó fue que, bueno, pues Prigozhin se dio cuenta de que ya no era factible seguir adelante con el motín. Y así es un poco, ¿no? Yo creo que más adelante sabremos si esto le va a acarrear algún tipo de consecuencia. El Kremlin, Putin, personalmente ha dicho que le ha dado garantías de seguridad para que se instale en Bielorrusia. Pero bueno, sabemos por la historia y la experiencia que esas garantías, la palabra, no valen nada. Claro, se dice que podría ser envenenado, como ha ocurrido a otros opositores del régimen. ¿Y qué papel ha jugado realmente Lukashenko? ¿Es cierto que ha sido el mediador o, como sugeríamos también, y han sugerido otras voces y analistas, es simplemente un peón que utiliza Putin para evitar el enfrentamiento cara a cara y quitarse el problema de en medio? Pues esta es una de las cosas más interesantes, pero se sabe muy poco
del papel de Lukashenko. Hay medios independientes rusos que han contado que él no fue pues el único que estuvo mediando con Prigozhin. Y lo cierto es que esto es verdad, porque ya sabemos que el Kremlin envió allí durante la noche a Rostov del Don, a los edificios militares que los mercenarios habían ocupado, envió a 2 generales, uno de ellos muy afín a Prigozhin y el otro más afín a Shoigu. Y estos generales y otros tantos que fueron llegando, ¿no? El viceministro de Defensa ruso también intentaron negociar con Prigozhin, y estas negociaciones siguieron durante todo el día hasta que finalmente la rebelión cesó. Entonces no se sabe exactamente muy bien cuál es el papel de Lukashenko y pues si va a salir él reforzado o no, si Putin le va a deber un favor o no. Esto yo creo que se va a saber un poco más conforme vayan pasando las semanas. Lo que sí sabemos es que la presencia de los Wagner en Bielorrusia, si realmente llegan allí mercenarios, más allá de que se instale o no el empresario Prigozhin, porque esto no sabemos si se va a completar, pero si se instalan allí, esto pues lo que abre es otra enorme crisis de seguridad en los países bálticos, como en Lituania, que es fronteriza con Bielorrusia. El presidente de Lituania ya ha pedido a la OTAN que refuerce el flanco oriental. María, tú vienes contando en tus crónicas la debilidad de Rusia. ¿Este motín qué grietas ha puesto a la vista? Yo creo que esta es una de las cosas que más claras tenemos, ¿no? Aquí no hay ningún ganador, ¿no? Tras esta rebelión fallida. Pues quizá, como decíamos antes, quizá el bielorruso Alexander Lukashenko, ¿no? Por supuestamente mediar y por supuestamente que teóricamente va a recoger a Prigozhin allí en Bielorrusia. Pero sí, la rebelión de Prigozhin ha destapado las grietas del Kremlin, y no solo por la facilidad con la que avanzaron los mercenarios en su camino hacia Moscú, pues más de 700 kilómetros sin apenas resistencia, en los que derribaron aviación del ejército ruso. Esto nos ha revelado también que hay una falta de reacción negativa de la ciudadanía rusa ante el motín de Prigozhin y de Wagner. El sábado, cuando dieron por terminada la rebelión, las imágenes que llegaban de la ciudad de Rostov, donde pues recordamos que habían ocupado edificios oficiales, eran pues de gente vitoreándoles y jaleándoles. Prigozhin no tiene el apoyo de las élites, y por esto ha ocurrido este desenlace y antes ese conflicto con el Ministerio de Defensa. Pero hay hoy muchos ojos observando esas grietas en el régimen de Putin y siendo muchísimo más conscientes de que existen. Hemos visto, por ejemplo, que todo ese camino desde la ciudad de Rostov hasta Moscú estaba bastante desprotegido y que Rusia no tiene bien protegida la retaguardia, porque la inmensa mayoría de sus tropas están en esta guerra imperialista contra Ucrania y otras pocas están en Moscú. Lo que ha hecho Putin ya inmediatamente es reforzar un poco el papel de su guardia pretoriana, permitiéndoles el uso de armas pesadas que antes no tenían. Y llama también la atención en este sentido que, exceptuando algunas manifestaciones en Twitter, no hubo en esas 13 horas de silencio de Putin un apoyo claro al régimen y al presidente por parte de miembros de la Duma, incluso de su propio Consejo de Seguridad. Es que Putin ha llegado tarde. Yo creo que esto, a lo mejor no una cosa tan gorda como lo que ha pasado, pero hace ya semanas que Prigozhin y Wagner pues había elevado muchísimo el tono con Shoigu. Se conoce por varios informes de inteligencia y de los medios independientes rusos que Prigozhin había contactado con Putin, ¿no? Para tratar de evitar pues este desmantelamiento, ¿no? De la compañía de mercenarios y que la absorbiera el ejército. Y pues al parecer Prigozhin no logró hablar con Putin. Entonces yo creo que había mucha gente que estaba a la expectativa de ver cómo terminaba esto. Primero a la expectativa de ver exactamente qué es lo que decía Putin sobre Prigozhin, porque había ciertas dudas entre una parte de la sociedad civil rusa
de si iba finalmente Putin a respaldar a una de sus manos derechas, que es el ministro Shoigu, o le iba a dar cierta razón a Prigozhin, porque no olvidemos que la figura de Prigozhin se ha elevado durante la guerra de Rusia en Ucrania, pues precisamente no solo porque algunos de los pocos avances que Rusia ha conseguido en esta campaña militar en Ucrania han sido por las tropas de Wagner, sino yo creo que sobre todo por la manera de hablar que tiene el empresario de las élites rusas, de la burocracia del ejército, de los problemas que está teniendo la ofensiva rusa en Ucrania, de falta de munición y falta de medios. Él habla muy claro. Él es un tipo muy deslenguado que no le importa insultar al ministro de Defensa o a los generales de más alto grado, pues un poco como teóricamente poniéndose al lado de la sociedad, y esto ha elevado su perfil y ha elevado un poco su popularidad, pese a que también sabemos por algunas investigaciones independientes que en las últimas semanas el Kremlin había lanzado un ataque de propaganda precisamente contra Prigozhin, pues para bajarle un poco esa popularidad que se veían, es que en comparación con la popularidad del ministro de Defensa y de algunos generales, chocaba bastante. De hecho, en tu crónica del lunes, junto a tu compañero Óscar Gutiérrez, señalabais que este acuerdo con el Kremlin supone el desmantelamiento de Wagner y que algunos mercenarios acaben en el ejército ruso, lo que deja en el aire el futuro de la compañía de mercenarios. ¿Es el fin de Wagner o solo el fin de Wagner en territorio ruso? Pues la teoría, efectivamente, es que los Wagner se integren en el ejército y los que no quieran hacerlo pues pueden mudarse a Bielorrusia, o no inmediatamente, pero pueden mudarse a Bielorrusia. Esto es un poco lo que dice el relato del Kremlin y el relato de Lukashenko en el discurso que él dio ayer en Minsk. Pero hay otra vía, ¿no? Me apuntaba una fuente bien informada estos días que también es posible que la compañía Wagner vuelva un poco al estatus anterior, ¿no? A ese papel que tenía a principios de 2022, pues un poco de compañía fantasma, de compañía que opera, pero que teóricamente no existe, no está y no se puede atribuir pues victorias. Y luego está el papel de Wagner en otros países, el papel de Wagner en Libia, en Siria, en Mali, en República Centroafricana, y allí es extremadamente difícil que desaparezca, porque Wagner es el brazo armado oficioso del Kremlin en estos países. Allí protege los intereses rusos y además está involucrada en la extracción de recursos. Allí Putin no puede sustituir a estos mercenarios por soldados del ejército regular. Pero bueno, también puede ocurrir que el Kremlin le termine quitando la compañía Prigozhin y poniendo a uno de sus oligarcas útiles a los mandos. Lo veremos y lo contará María Sauquillo, a quien la seguiremos leyendo. Gracias, compañera, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, que estéis bien. Igualmente. Y queremos seguir analizando todas las aristas en profundidad, así que vamos a hablar con dos especialistas que estuvieron siguiendo el tema de cerca. El primero es Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, bloguero en el blog Elcano y colaborador de muchísimos medios, entre otros este. Jesús, crudos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es posible que solo 5.000 hombres de Prigozhin pongan en jaque a uno de los supuestamente ejércitos más poderosos del mundo? Pues entendiendo que al final, como ya podríamos ver en el escenario bélico de Ucrania, ese ejército teóricamente el segundo más poderoso del mundo es una fachada que esconde detrás mucha corrupción y mucha incapacidad operativa, y por otro lado entendiendo que hay también una audacia extrema, en este caso por parte de Prigozhin, para lanzar una operación que contaba seguramente con que iba a tener más apoyos, pero que en cualquier caso, aunque no haya sido así, ha mostrado por lo menos la pasividad de algunos y la connivencia de otros mandos militares para permitir que durante más de 700 kilómetros una columna por una autopista pudiera circular prácticamente sin ningún problema y sin oposición apenas. Luego, desde ese punto de vista, creo que podemos ver cómo la jugada de Wagner, de Prigozhin, determina que, en contra de lo que aparentemente podríamos imaginar, Putin no ha salido ganando precisamente de esta historia. Antes del viernes muy pocos teníamos idea de la existencia de Prigozhin y de repente parece que ha hecho tambalear al mismísimo Putin. Cuéntanos quién es, cómo pasó de empresario de catering a líder mercenario.
Bueno, básicamente es un individuo que ya a sus 20 años acumulaba varias condenas de prisión, estuvo 9 años, de hecho, en diferentes prisiones, y que luego ha ido creciendo básicamente en el negocio de la hostelería hasta llamar la atención del Kremlin, convirtiéndose en su suministrador principal, con varios restaurantes. El propio Putin celebró su cumpleaños en el año 2003 ya en uno de los restaurantes flotantes que tenía Prigozhin. Eso va generando un acercamiento que luego derivó en la creación de algo que en cualquier caso es ilegal en la propia Rusia, como son compañías privadas de seguridad, pero que evidentemente en la medida que le han permitido ir realizando tareas que abiertamente el Estado ruso, como ocurre con otros, recordemos Estados Unidos, Gran Bretaña, han utilizado mercenarios también en Afganistán, en Irak y en otros lugares, pues les permiten hacer cosas, como digo, los Estados abiertamente no quieren reconocer, la guerra sucia en definitiva. De tal manera que para Prigozhin, cuando se enfrentaba ahora mismo a la posibilidad de que el día 1 de julio quedase desmantelado su principal artefacto, no solamente militar, con alrededor de unos 50.000 efectivos, sino también su principal artefacto de influencia política y de influencia económica y de poder económico, porque no se trata solamente de las tareas, digamos, militares que realizaba ese grupo, sino también de todos los comercios ilícitos, el narcotráfico y cualquier otro tipo de contrabando que ha ido realizando tanto en la propia Rusia como en los países africanos, donde está presente desde hace ya unos cuantos años. El análisis que publicabas en El País a raíz de lo sucedido se titulaba "No ha sido el último asalto del pulso entre Prigozhin y Putin". ¿Por qué? Porque lo que podíamos esperar del manual habitual, desgraciadamente en este caso, es que Putin lo que hiciera fuera la aniquilación absoluta, total, no solamente del grupo, sino del propio Prigozhin. Por lo tanto, ¿por qué Putin no ha dado el paso que era esperable, que era previsible? Pues obviamente desde mi punto de vista porque necesita a Wagner. No puede suprimir a Wagner de un día para otro, en la medida en la que, como digo, por un lado, y lo estabais señalando ahora mismo, hace unos minutos, en la medida en la que en África le cumple unos servicios que no puede sustituir de un día para otro con fuerzas armadas. Por otro lado, si la rebelión de Prigozhin hubiera seguido adelante, una rebelión que no iba contra Putin, claro, iba contra el ministro de Defensa Shoigu y contra el jefe del Estado Mayor de la Defensa Gerasimov, pero en la medida en la que esa rebelión hubiera ido para adelante, como mínimo le hubiera obligado a Rusia a tener que redesplegar tropas que ahora mismo tienen el frente ucraniano para poder atender a la defensa territorial de la propia Federación de Rusia, porque hemos visto cómo efectivamente todo ese movimiento que se hace en apenas 24 horas hace visible que Rusia no tiene ahora mismo capacidad militar para controlar su propio territorio. Luego todo eso sería una pésima noticia en relación con Ucrania. En definitiva, Putin ha buscado una medio salida con la participación también de Lukashenko, pero en la medida en la que deja vivo, y cuando digo vivo no solamente políticamente, sino también físicamente, a Prigozhin y al resto de los miembros de su grupo, evidentemente eso podemos imaginar que es una fuente de problemas a futuro. Para empezar, no sabemos dónde está realmente ahora mismo Prigozhin y si va a aceptar pasivamente la suerte que se dice que le ha tocado, y por otro lado, si yo fuera un mercenario de Wagner, difícilmente me iba a integrar en un ejército en el que todo el mundo sabe quién soy y por lo tanto tendría muchas dificultades para seguir viviendo un día más. Sumamos otra voz a nuestra mesa de análisis. Ruth Ferrero Turrión es profesora de Ciencia Política de la Complutense de Madrid y experta en el mundo ruso y su órbita en la era postsoviética. Ruth, crudos días. Hola, crudos días. ¿Cuál es tu análisis? ¿Crees que este intento de golpe termina aquí? Bueno, yo creo que esto ha sido básicamente un motín. Como decía ahora Jesús, no tenía la intención de cuestionar el régimen ni cuestionar el liderazgo de Vladimir Putin, sino dar un toque de atención precisamente a Vladimir Putin para que reaccionara y se pusiera de su lado, ¿no? Yo creo que aquí lo que se estaba dirimiendo es las áreas los círculos de poder de Vladimir Putin y a quién y qué actores que están en torno a él tienen un mayor poder para tomar decisiones. Esto viene de atrás, viene ya de disputas en torno a cómo debía de enfrentarse la guerra en Ucrania. Teníamos el establishment del ejército y del Ministerio de Defensa por un lado y por otro lado a los chechenos de Kadyrov y los Wagner de Prigozhin, que optaban o querían que fuera otro tipo de ofensiva en Ucrania, mucho más dura de lo que se ha desarrollado hasta ahora, y Shoigu y Gerasimov, por su lado, que es el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor,
preferían este otro tipo de ofensiva en Ucrania. Y entonces lo que básicamente se ha visto es cómo Shoigu y Gerasimov han intentado acorralar a Prigozhin, no querían que fuera él el que se llevase todos los laureles de las victorias que se estaban logrando en Ucrania, que tampoco es que sean muchísimos, ¿no? Pero el hecho de la toma de Bakhmut pues fue determinante, y ahí fue cuando empezaron básicamente muchos de los problemas, con la ausencia de suministros, con las denuncias públicas de Prigozhin contra Shoigu fundamentalmente, ¿no? Que en algunas ocasiones incluso se ha llegado a rumorear que podía ser el delfín de Putin, ¿no? En su relevo en el Kremlin, y a partir de ahí tenemos la denuncia de los ataques contra los propios Wagner y ese despliegue hacia Rostov y luego hacia Voronezh y Moscú posteriormente. Lo que sucede es que parece muy extraño que este despliegue que ha hecho Prigozhin no contase con al menos algún apoyo interno dentro del Kremlin, y lo que sí que puede parecer es que aquellos apoyos con los que él pensaba que contaba finalmente han dado un paso atrás, ¿no? Pero ya digo que no se estaba cuestionando aquí el régimen, no se estaba cuestionando el liderazgo de Vladimir Putin, sino simplemente el quién controla, quién puede susurrar al oído, ¿no? a Putin y darle los consejos adecuados. Claro. Pero lo que sí que ha dejado de manifiesto es esa debilidad, esa ausencia de autoritas por parte de Putin, que hasta ahora sí que parecía que tenía controladas todas esas disputas internas, que es el papel que ha jugado durante todo su mandato, el de, bueno, tenemos distintas facciones en el Kremlin y yo soy el que media entre ellos y el que pone orden, y esto es lo que ha quedado de manifiesto, que no está ya en sus manos. Claro, ¿y cómo queda esa cúpula del ejército y de la defensa? El ministro Shoigu y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, después de este golpe. Bueno, de momento no parece que vaya a haber cambios, aunque por lo que parece algunas personas que desde Rusia sí que dicen que igual no sucede de manera inminente, porque quedaría de forma evidente que estaría respondiendo a las demandas de Prigozhin, pero bueno, podemos en las próximas semanas y meses ver algún tipo de cambio en esa cúpula del Ministerio de Defensa. Jesús, ¿en tu opinión eso fue un golpe de Estado? No, claramente coincido con lo que estaba diciendo Ruth. Yo entiendo que esto podemos determinar lo que no ha sido. No ha sido un golpe de Estado desde mi punto de vista. Recordemos que Prigozhin se ha manifestado sucesivamente como un fiel patriota y como un fiel a los dictados de Putin. Lo que estaba buscando efectivamente era tener mayor peso dentro de los círculos que influyen en Putin con respecto a Shoigu y a Gerasimov. No ha sido tampoco un montaje. Hay quien ha dicho que esto era un montaje de Putin utilizando a Prigozhin para deshacerse de su ministro de Defensa, entendiendo que el balance de su gestión en la guerra en Ucrania está siendo muy malo, como si Putin necesitara algún tipo de disculpa para deshacerse de quien no siga sus dictados o quien no le resulte simpático en un momento determinado. Por lo tanto, creo que tampoco ha sido un montaje, puesto que lo que sale debilitado es la propia Rusia y él personalmente, el propio Putin. Luego, en definitiva, esto ha sido un error más de Putin en la medida en la que, coincidiendo con lo que decía Ruth, no ha sabido manejar ese viejo juego de mantener a los rivales competidores por los favores del jefe supremo, entendiendo que eso los debilita a todos, o por lo menos les impide que alguno de ellos pueda ser lo suficientemente fuerte para soñar con derribar a ese jefe supremo, y en definitiva ha jugado con fuego y se está quemando en él. Ruth, después de todo lo que hemos visto este fin de semana, ¿podemos pensar que la conclusión es que a Putin le está saliendo muy mal la invasión de Ucrania? Bueno, a todas luces es así, ¿no? Ya prácticamente desde el primer momento todo el mundo apuntó, ¿no? O bueno, mucha gente apuntamos a que muchos de los objetivos que se habían planteado con esa guerra de agresión, guerra imperial contra Ucrania, no le iban a salir bien, no le ha salido bien en la reconquista de Ucrania, que la ha perdido no solamente físicamente, ¿no? en términos territoriales prácticamente, sino en términos sobre todo psicológicos. No va a tener influencia de Rusia en Ucrania durante un largo periodo de tiempo. No le ha salido bien en términos de destrucción de la nación ucraniana, que ahora es más fuerte. No le ha salido bien en términos de desmilitarización del territorio, puesto que ahora la OTAN está mucho más presente en las fronteras inmediatas de Rusia. Y desde luego no le ha salido bien en términos de consolidación o de reforzamiento también de su propio poder, porque ahora mismo
tiene necesariamente, si quiere que no se le cuestione su autoridad, necesita dar un golpe encima de la mesa y hacer algún tipo de maniobra interna, a la interna. Y eso puede manifestarse o viene con esos cambios que comentaba antes, que no pueden ser inmediatos tampoco, porque sería ceder al chantaje de Prigozhin, por un lado. Por otro lado, reforzar, ser más duro a la interna, y de hecho ya estamos viendo cómo incluso la Guardia Nacional se está militarizando. Es decir, estamos viendo cómo dentro de la propia Rusia lo que comentaba antes, yo creo que era María, esa psicosis, ¿no?, de seguridad se incrementa todavía aún más, mucho más de lo que ya estaba como consecuencia también del COVID, y sobre todo la seguridad en torno a Vladimir Putin. Una de las claves de esto es la facilidad con la que ha llegado Prigozhin a las puertas de Moscú, y eso tiene mucho que ver con también, yo creo que lo decía Jesús, la incapacidad del ejército de desplegarse de forma rápida para atajar algún tipo de amenaza. Yo creo que a lo que vamos es a una suerte de creación de guardia civil a la rusa, en términos de que no va a ser solamente policía, sino que va a ser una policía militarizada, y que además va a tener acceso a armamento pesado, incluso carros de combate. Y luego, bueno, pues vamos a ver también seguramente un cierre mayor del régimen, que con rasgos ya muy autoritarios puede ser mucho más importante. Pero cualquier otra salida, yo creo que no refuerza la figura de Vladimir Putin ante su opinión pública. Aunque, si bien es verdad, lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos elecciones presidenciales el año que viene en Rusia. Y ahí pues, también tendremos que estar atentos, ¿no?, a ver cuáles son las maniobras que hace Vladimir Putin. Jesús, ¿y esta debilidad, en tu opinión, podría desembocar en una caída de Vladimir Putin? Evidentemente es una hipótesis con la que se viene especulando desde hace tiempo, pero claro, hablamos de un individuo que lleva 23 años en el poder prácticamente de manera interrumpida, aunque haya jugado con esa fachada a veces de primer ministro y no de presidente, y que durante todo ese tiempo ha tenido suficiente atención a, por un lado, eliminar a toda la oposición parlamentaria, por otro lado, eliminar prácticamente a todos los medios de comunicación independientes que pudieran servir como críticos o como denunciantes de la corrupción tan brutal que hay dentro de las élites del poder, y por otro lado, y es lo último que hemos visto en cuanto a ese esfuerzo, el intento de control de toda sociedad civil organizada, calificándola de agentes externos, en definitiva, callando voces que puedan alimentar la crítica o la denuncia. Desde ese punto de vista pueden surgir sorpresas, puede haber alguna figura que ahora mismo ni conocemos que pueda servir para sustituto, pero también es cierto que cada vez que se habla de sustitutos de Putin hoy, no parece que ninguno de los apuntes vengan por el lado de un nuevo dirigente democrático más respetuoso con los derechos humanos, sino más bien de alguien más duro. De lo que se acusa en muchos círculos a Putin es de blando, de no haber conseguido en Ucrania hechos consumados con una mayor carga militar para conseguir los objetivos que se habían planteado inicialmente, por ejemplo. Luego, no cabe imaginar en ningún caso que una alternativa a Putin pueda ser una buena noticia. Un Putin que, por otro lado, por insistir en lo que estábamos comentando ahora de su debilidad, fijémonos en qué situación se queda. Si cumple el acuerdo que aparentemente ha logrado con Prigozhin, si lo cumple, estará demostrando que Putin, bajo presión, y una presión como la que ahora se ha vivido con movilización de medios militares, acaba cediendo, con lo cual queda no como el imperturbable y el dominante, sino como alguien que acaba cediendo. Y si no cumple el acuerdo que se supone que se ha establecido, daría a entender que no es fiable su palabra y que por lo tanto no tiene ningún sentido negociar con Rusia, o sea, negociar con el propio Putin. O sea, haga lo que haga, queda en una situación penosa y por lo tanto un error más, como digo, a una larga lista de las que mencionaba ya Ruth, cometidas desde que inició la invasión de Ucrania. Tenemos que despedir aquí en este punto a Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias. Un placer, hasta luego, buenos días. Y como os anunciábamos al inicio del programa, queremos contaros qué es y qué ha hecho Wagner hasta el momento. Antes de montar en cólera y minar el poder del presidente ruso, la alianza Putin-Prigozhin ha funcionado en muchas otras partes del mundo. Wagner no solo es un ejército en la sombra al este de Ucrania, también hace trabajo sucio para el Kremlin en otros continentes. Junto a la Universidad de Bangui, en la polvorienta avenida principal de la capital de la República Centroafricana, se erige una inquietante estatua.
Una mujer arrodillada abraza a 2 criaturas asustadas que se aferran a su cuello. Enfrente, 4 soldados los protegen, un hombre y una mujer de facciones africanas y 2 soldados de rostro eslavo. La escultura, de tamaño real, fue inaugurada en noviembre de 2021 por el presidente Faustin-Archange Touadéra. Es un monumento a Wagner, la compañía rusa de mercenarios al que debe su supervivencia en el poder. Estatuas como esta se habían erigido antes en Siria, Ucrania o Rusia. La de Bangui es la primera conocida en África. Wagner fue vista en acción por primera vez en 2014 luchando junto al Estado ruso como fuerza separatista al este de Ucrania, en el Donbass. Desde entonces ha estado presente en varios países africanos y de Oriente Medio donde Rusia tiene intereses geopolíticos o directamente está involucrada en conflictos armados. Hablamos de Siria, Camerún, Sudán, Madagascar, Mozambique, Burkina Faso, Libia, Mali o República Centroafricana. Sergei Lavrov ha confirmado que, a pesar del motín contra Putin este fin de semana, varios centenares de miembros de Wagner van a continuar trabajando en Mali y República Centroafricana. Europa y Francia en particular han abandonado estos países, ha dicho el ministro de Exteriores ruso, que asegura que les han pedido instructores militares para garantizar la seguridad de sus líderes. Quien sabe mucho del origen y evolución de esta fuerza militar es Cristina Mas, reportera y corresponsal del diario Ara en el norte de África y el Mediterráneo central. Acaba de volver de República Centroafricana, donde hay una de esas estatuas en honor a los mercenarios rusos de Wagner. Cristina además cubrió la guerra en Ucrania y conoce bien al líder de esa formación, a Prigozhin. Cristina, crudos días. Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal? Encantados de saludarte y de tenerte en el programa. ¿Cómo y por qué llega Wagner del Donbass a casi una decena de países africanos? Bueno, lo primero que una reflexión que me venía a la cabeza cuando escuchaba a los compañeros que han hablado antes es esta idea que me comentaba una politóloga rusa que está exiliada en Vilnius el sábado cuando intentábamos entender lo que estaba ocurriendo. Me decía, bueno, es que al final el círculo de la violencia se cierra, ¿no? Rusia ha creado un monstruo que ha ido exportando esta actividad militar absolutamente descontrolada de mercenarios que actúan en una total impunidad al resto del mundo, particularmente Oriente Medio y África, y ahora esta violencia se gira contra nosotros, se gira contra su propio gobierno, ¿no? Yo creo que es una idea interesante, este monstruo que ha ido creciendo a la sombra durante todos estos años y que de alguna manera al final se enfrenta a Putin, a su padre, ¿no? Bueno, la verdad es que tener un ejército mercenario es muy útil para un régimen como el régimen de Putin, porque le permite actuar por el mundo con total impunidad en 2 sentidos, ¿no? Frente a los organismos internacionales, frente al resto del mundo, pero también internamente frente a su población, puesto que no tiene que rendir cuentas de nada de lo que están haciendo, ni siquiera de los muertos que hay en sus filas, ¿no? Entonces este patrón de intervencionismo, a medida que Occidente iba abandonando posiciones, como por ejemplo hemos visto claramente en el caso de Mali o República Centroafricana, o también en el caso de la guerra civil en Libia, pues les ha permitido un campo de actuación absolutamente enorme y sin tener que rendir cuentas de nada, ¿no? De hecho, Cristina, en tu crónica, el laboratorio africano de Wagner, oro, diamantes de sangre y una fábrica de vodka, que recomendamos leer, cuentas cómo Rusia ha creado un modelo de éxito en la República Centroafricana y que se define como una especie de hub militar que ha servido de base para expandirse a otros países como Mali o Burkina Faso. ¿Cómo es ese modelo? ¿En qué se basa? Sí, claro. Mira, lo primero que es importante recordar es que Wagner entra en República Centroafricana en el año 2017 por la puerta grande, porque Wagner entra tras una petición del gobierno centroafricano de levantar el embargo de armas que existía en el país desde la rebelión de Seleka unos años anteriores. Y entonces hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo tanto con el apoyo también de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, que autoriza una excepción a este embargo de armas para que Rusia entregue armamento a las Fuerzas Armadas centroafricanas para poder defenderse de los grupos rebeldes. Esto es un acuerdo del Consejo de Seguridad y que permite de alguna manera la retirada de Francia, que ya está cansada de tantos años de participar en el conflicto, y Macron poco tiempo después pues se marchan los últimos soldados franceses de República Centroafricana, ¿no? Entonces entran con un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU para llamémoslo rearmar y modernizar el ejército centroafricano.
Bueno, inicialmente Putin es muy hábil y dice aquí no solo vamos a mandar armas, sino que con las armas tienen que venir instructores que entrenen al ejército africano centroafricano en su uso, y entonces aquí aparecen 200 hombres que con el tiempo descubrimos que son mercenarios de Wagner. Con una situación de inestabilidad política crónica, que en el país hay un momento que hay una nueva alianza de grupos rebeldes que amenazan otra vez al gobierno, y entonces en ese momento el gobierno centroafricano pide una intervención mayor por parte de Moscú, y aquí es donde debemos llegar ya 2.000 hombres que son mercenarios de Wagner. Entonces se dedican básicamente a ir entrenando al ejército. Es muy curioso porque ellos les dan la mansión, la finca del emperador Bokassa, que los más viejos recordaréis que fue entronizado a finales de los 70 en una ceremonia fastuosa, que era amigo de Giscard d'Estaing, entonces ministro de Finanzas francés, con quien iban a hacer safaris. Bueno, pues esta finca se la entregan a Wagner. Es una finca que tiene, entre otras cosas, una pista de aterrizaje propia, con lo cual no se sabe ni quién ni qué entra ni sale del país a través de esta pista de aterrizaje privada. Y entonces se dedican formalmente a dos cosas: formar el ejército centroafricano, modernizarlo para que puedan enfrentar a la rebelión de los grupos rebeldes, y por otro lado a proteger la seguridad personal del presidente. De modo que absolutamente todas las apariciones públicas de Tuadera son rodeados de soldados eslavos, que son mercenarios de Wagner, gente del equipo de seguridad más, digamos, de más alto nivel del presidente y del gobierno está copado por mercenarios de Wagner, de los cuales depende absolutamente su seguridad personal. Bueno, esta seguridad hay que pagarla de alguna manera, y República Centroafricana es el segundo país más empobrecido del mundo, pero tiene unos recursos naturales bestiales, ¿no? Tiene minas de oro, de diamantes, tiene madera tropical, y entonces lo que se hace es pagar esta seguridad directamente con la entrega de los recursos naturales, que es lo que ha hecho República Centroafricana siempre con todas las metrópolis con todas las potencias extranjeras. Y entonces aquí vemos como directamente Wagner toma el control de minas de oro, toma el control de minas de diamantes que se exportan del país de manera totalmente camuflada, y luego van a parar, ¿no? Vía la bolsa de Amberes van a parar a Moscú, ¿no? Es un negocio absolutamente ingente, ¿no? Y que funciona absolutamente en la más grande opacidad. Uh-huh. ¿Negocio pagado a dos bandas por tanto el gobierno centroafricano como el ruso? Bueno, aquí la extracción de recursos naturales la pone República Centroafricana, y este dinero va a parar a Rusia, y aquí es muy, muy difícil seguir un poco cuál es la traza, ¿no? Pero lo que vemos es que las empresas de exportación de diamantes como Dianville, las empresas de exportación de madera como Bois son directamente controladas por hombres de paja centroafricanos que de hecho están ligados a todo el aparato de Wagner. El aparato de Wagner que podría hacer caer al gobierno centroafricano, como tú misma cuentas en esa crónica en la que das informaciones a veces casi cómicas. Por ejemplo, hablas de Dimitri Siti, líder de Wagner en el país, que hizo un máster en gestión cultural en la Universidad Internacional de Cataluña, y actualmente se cree que exporta oro y diamantes del país a través de una sociedad que tiene a su chofer como testaferro. Sí, así es totalmente. Y además también es muy interesante cómo Wagner ha construido también todo un aparato de propaganda rusa en Bangui, ¿no? Este episodio que contabais de la estatua, que a mí me sorprendió muchísimo cuando me la encontré allí, no es solo la estatua, ¿no? Sino que hay todo un mecanismo de medios de comunicación, de actividad en las redes sociales, un poco para presentar a Rusia como una potencia salvadora de Occidente en un país que ha sido totalmente destrozado y arrasado por Francia desde la colonización, ¿no? Y que nunca ha podido andar de forma un poco soberana, ¿no? Y como siempre esa acusación de Rusia contra Occidente, contra Francia. Aquí venimos Rusia, la potencia salvadora, la potencia que nunca ha esclavizado a África, la potencia que estaba con Gaddafi, que fue asesinado por la OTAN. Todo este discurso que cala en una población pues que vive en unas condiciones de vida absolutamente miserables. Estamos hablando de un país donde la esperanza de vida es de 50 años, la renta per cápita es de $450 al año,
en una situación de miseria absoluta, a pesar de que tienen todos estos grandes recursos naturales, y esta propaganda como que calaba mucho al principio de Rusia como alguien que va a venir aquí a traernos seguridad, a traernos estabilidad y a permitir sacarnos del yugo occidental de alguna forma, ¿no? ¿Y cuál ha sido el papel? Dime. ¿Cuál ha sido el papel de Wagner fuera de África, en Siria? Déjame solo acabar con esto, porque lo que ha pasado con los años ha sido que la gente se ha dado cuenta de quién es Wagner y de lo que hacen, ¿no? Y cómo están implicados en un montón de atrocidades contra la población civil, en esta presencia que tienen alrededor de todo el país, como ha habido ataques contra violaciones de mujeres, ataques contra niños, y por lo tanto esta expectativa inicial desde 2017 con la llegada de Wagner al país, yo cuando fui ahora el mes pasado ya la vi muchísimo más rebajada, y mucha gente te decía, bueno, esto es un colonizador más como lo fue Francia. Perdona, ¿me decías? Sí, te preguntaba por el papel de Wagner fuera de África, en Siria. Bueno, Siria está claro, ¿no? De hecho, fue una de las primeras intervenciones que vimos de Wagner fuera del contexto de Europa, digamos, y es cuando Putin decide su intervención para salvar al régimen de Bashar al-Assad, que fue absolutamente clave para garantizar su supervivencia. Fundamentalmente fue una intervención aérea con bombardeos con aviones de guerra rusos, pero también con unas pocas tropas sobre el terreno, en este caso mercenarios de Wagner, que han participado en algunas batallas importantes. Entonces tenemos a Wagner localizada en Siria desde 2015 como esta fuerza de choque a favor del régimen de Bashar al-Assad, y que también allí ha desarrollado sus negocios básicamente con los pozos de gas y petróleo que habían estado controlados por Estado Islámico y que ahora han pasado a manos de Wagner. Si queréis ampliar la información muy extensa que ya os ha dado Cristina, os recomendamos de verdad la lectura de ese artículo, El Laboratorio Africano de Wagner, una impresionante crónica de cómo es este grupo. Cristina Mas, corresponsal del diario Ara, muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto, cuidaros. Adeu. Y terminamos con Ruth, una última pregunta que es imprescindible. ¿Cómo queda la guerra después de todo esto que ha pasado? ¿A dónde tenemos que mirar? ¿De qué? ¿Y a quién tenemos que estar mirando en los próximos meses? Bueno, no parece que haya habido un impacto directo en el frente de batalla como consecuencia de la crisis que vimos de los Wagner, ¿no? en Rusia. La contraofensiva ucraniana sigue su curso, por un lado, y por otro lado hemos visto que la artillería rusa ha seguido, ¿no? haciendo de las suyas, ¿no? Los bombardeos de Kramatorsk de esta noche han sido tremendos. De hecho, bueno, pues han bombardeado pues lugares en los que además había prensa, en fin, bueno, ha sido tremendo. Lo que sí que podemos estar viendo o se podría intentar ver es que haya un impacto psicológico en las tropas rusas, de más desánimo, con más desánimo, más del que tenían ya, ¿no? Una de las diferencias entre las tropas ucranianas y las rusas era precisamente el estado de ánimo de unos y de otros, ¿no? Y lo que la gente sobre el terreno nos cuenta. Y esto se podría haber acentuado sobre todo al ver esas fisuras dentro de los mandos militares rusos. Pero por el momento yo no veo que vaya a haber muchos más cambios sustantivos en el frente de batalla. Rusia durante estos meses de invierno ha blindado los territorios, y además eso hace que eso dificulta todavía más la contraofensiva ucraniana. Yo creo que vamos hacia una guerra de desgaste y probablemente una cronificación de la guerra, algo que también en parte beneficia a Vladimir Putin. Ruth, el jefe de la inteligencia rusa, Lavrov, sugería que podía haber habido una intervención estadounidense y occidental en el movimiento de Prigozhin contra Putin. ¿Hay alguna base para esa acusación? Pues no parece que haya una base. De hecho, bueno, Biden ha salido inmediatamente a responder, ¿no? Y por lo que destila la prensa norteamericana, primero Biden lo desmiente. Segundo, dicen que hubo incluso órdenes explícitas a los ucranianos de que no se les ocurriese bombardear
ni atacar ninguna posición en Rusia para evitar precisamente que se les vinculara con lo que estaba pasando con los mercenarios Wagner. Como digo, yo creo que tenemos que analizarlo como una incapacidad de controlar una de las piezas clave en la guerra por parte de Vladimir Putin, lo que deja al descubierto esa debilidad y no creo que haya que intentar encontrar otro tipo de conspiraciones más allá de eso. Pues muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Ruth Ferrero Turrión, lo recordamos, es profesora de Ciencia Política en la Complutense de Madrid y una de las grandes expertas en nuestro país de toda esa órbita del mundo ruso postsoviético. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Y desde la zona de influencia rusa, Finlandia, nos escucha otra de las oyentes de nuestra familia. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, soy Sandra y os escucho desde Helsinki, Finlandia. Nací en Guipúzcoa, crecí en Madrid, pero llevo los últimos 11 años aquí en el norte trabajando como diseñadora. Conocí Carne Cruda en un viaje con amigos, todavía cuando estaba en Radio 3. No sé de qué estaban hablando en ese momento en el programa, pero recuerdo que de repente nos quedamos todos callados en el coche y nos hizo pensar. A día de hoy sigo escuchando Carne Cruda de una manera diferente, en canales diferentes, porque en cierto modo me sigue conectando con España y me puedo mantener al día de la realidad social y política del país, pero también porque creo que es un programa que ayuda a cultivar el pensamiento crítico, que en el momento en el que vivimos ahora mismo es más necesario que nunca. Este mensaje ha sido enviado y recibido gracias a Somos Conexión, la cooperativa de telefonía e internet que mejora condiciones y precios a medida que suma más personas al proyecto. Ostras, Sandra, qué emoción escuchar que ibais en el coche y de repente os callasteis para escuchar Carne Cruda porque algo estaba pasando en la radio. Eso hemos intentado seguir haciendo durante todos estos años. Te agradezco muchísimo que hayas seguido tú también al otro lado. Vamos a acabar este programa volviendo a casa. Dice Sandra que se siente muy unida a su hogar gracias a nosotras. Vamos a hablar de otra forma de destrucción humana en nuestra casa, la medioambiental. Hacemos una parada en Cartagena y el Mar Menor para explicar las consecuencias devastadoras de que el campo murciano se haya convertido en una explotación masiva de regadío de alimentos frescos, operada sobre todo por grandes cadenas de supermercados. Carne Cruda. Ecologistas en Acción presentarán un espacio con Ana ecológica aplastante. Al campo de Cartagena se le conoce como la huerta de Europa. Desde hace un siglo sus fértiles tierras junto al Mar Menor han potenciado un sector agrícola al que se obligó a pasar del secano al regadío, convirtiendo la zona en una gigantesca máquina de producción para abastecer a las grandes superficies. Más del 60% de la producción de verduras y frutas se exporta a Alemania, Reino Unido y Francia. La cuenca del Segura, que atraviesa todo el campo de Cartagena, tiene actualmente un margen de beneficio de más de 900 millones de euros y más de 100.000 empleos directos asociados. Pero tiene un coste medioambiental. La industria agroalimentaria produce, transforma y distribuye alimentos para supermercados desde Madrid hasta Berlín. Hemos hablado con Natalia Nosti, que es responsable de la campaña de Ecologistas en Acción, El verdadero precio de los alimentos. Esta campaña que comenzamos el año pasado consiste básicamente bajo la figura del Mar Menor, que es uno de los territorios de sacrificio que tenemos aquí en España, los que la agricultura hiperintensiva está causando muchos problemas ecológicos y sociales. Queremos cambiar este modelo agroalimentario que beneficia muy poco. Y para ello pues tenemos varias líneas de actuación y una de ellas es presionar a las grandes cadenas de supermercados alemanes, que son Lidl, Aldi, Rewe y Edeka, básicamente, que son las que absorben gran parte de lo que exportamos al norte de Europa. En el caso del Mar Menor, Alemania va hasta un 25% de lo que se produce en productos frescos, frutas y hortalizas, y gran parte de ello lo mueven las grandes cadenas. Y por eso le hemos preguntado cómo operan y cómo influyen las grandes cadenas de supermercados en estas zonas de cultivo. Hay varias agencias muy importantes que son las que de alguna manera organizan las zonas de producción para que estas grandes empresas tengan el surtido y los productos que quieren.
Es decir, algunas de las empresas están muy directamente vinculadas al supermercado, pero en otras no oficialmente, o por lo menos no que se pueda ver. Entonces es una gran distribuidora que organiza y sabe que Lidl necesita X toneladas de pimiento durante el mes de mayo, y entonces organiza sobre el campo qué empresas de producción van a salir esos productos. Un modelo de negocio que abarca todas las fases de producción, desde la plantación al envasado y la comercialización de forma sistemática. Plataformas móviles cosechan las lechugas y las envasan in situ. De ahí pasan al almacén, se enfrían y son enviadas directamente a las grandes superficies. Lechuga de enero a diciembre, pero no todas las lechugas caben. Los últimos 30 años, los supermercados nos han acostumbrado, digamos, y nosotros nos hemos dejado a unos estándares muy cerrados, digamos, de inmaculabilidad, del aspecto de los productos frescos y de tamaño. Quien más, quien menos que se haya acercado alguna vez a alguna huerta o a algún cultivo de cítricos, sabe que los árboles no son máquinas que producen todos los limones del calibre 4. Sin embargo, en los supermercados solo se admiten unos ciertos calibres. En el caso de algunas hortalizas es más acentuado aún, de los pimientos, California Lamuyo, que tanto... Quien conoce de primera mano el cultivo de frutas y verduras en el campo de Cartagena es Ramón Navia, ingeniero agrónomo y agricultor de cítricos en ecológico en la región de Murcia. Ramón, crudos días. Hola, buenos días a todos. ¿Desde cuándo cultivas tus limones y mandarinas en ecológico? Bueno, llevo cultivando unos 25 años, pero bueno, sí más intensamente hace unos 10. ¿Y tiene cabida lo ecológico en una zona con producción tan intensificada como nos contaban? Bueno, es una transición. Realmente en Europa se han prohibido gran cantidad de productos químicos, por suerte, eso estamos bien, y se han ido sustituyendo por ecológicos. Realmente es un proceso que se está interrumpiendo debido a la especulación alimentaria de las grandes superficies, porque ellos no están pagando, no quieren pagar más. ¿De qué manera os presionan esas grandes cadenas de supermercados? Pues ellos no directamente, pues por los precios. Ellos te ponen, por ejemplo, un precio en destino, digamos, exagerado, hay menos consumo, entonces no se vende, y entonces pues ya cuando no tienes más remedio vendes a como puedas, que siempre es muy barato. Entonces, realmente lo que está pasando es que está habiendo una presión tan grande sobre el ecológico y también sobre el convencional, que de hecho está bloqueando el crecimiento de la agricultura ecológica y la transición debido a los precios, porque están exigiendo las mismas cosas y no lo pagan. Entonces, pues, y a la vez al consumidor se lo ponen al doble o al triple. Entonces, pues no hay consumo. Y entonces están bloqueando cualquier evolución ahora mismo. Sin embargo, cuando cualquier ciudadano va al supermercado encuentra grandes stands de productos ecológicos. ¿No quieren estas superficies incrementar esa producción? No, ellos lo que quieren es que sea barato. Simplemente, en realidad son muy básicos, ¿eh? Esta gente quiere una cosa aparente y muy barata. Cuanto más barata, mejor. De hecho, yo he visto, por ejemplo, los limones que he tenido yo este año de destrío, los he visto en una gran superficie a 2,5 euros. Y a mí no me los han pagado a nada, y allí estaba a 2,5 euros, con la excusa de que había que destruirlos porque no eran perfectos. Quiero decir que realmente es toda una estafa, es un robo al agricultor y una estafa al consumidor, porque el consumidor está pagando las cosas como nunca y en el campo están muy, muy baratas. Realmente es toda una vergüenza. Sí, porque además muchos de esos productos a los que llaman ecológicos a veces no cumplen con los mínimos requisitos para recibir esa etiqueta. Grandes cadenas de alimentación deciden qué y cuánto cultivar, como nos están contando, y a su paso ponen en la cuerda floja la salud del suelo y del agua de la región. Problemas de extracción de agua ilegal por falta de concienciación y por una falta total de control. Luego también el tema de los fertilizantes en cantidades grandes para conseguir unas producciones muy potentes y que no tengan ninguna marca. También el principal problema ahora mismo son los nitratos, que está empezando a afectar ya acuíferos y agua de boca, ¿no?, para consumo humano, y que en el caso del Mar Menor la principal causa de los últimos capítulos de precolapso que ha sufrido por eutrofización de las aguas del Mar Menor, que eran de por sí muy salinas y oligotróficas con muy poquitos nutrientes, y son años de vertidos a través de las ramblas y también del acuífero costero que han transformado completamente las características del agua, ¿no? Ramón, ¿hay suficiente agua para seguir regando en este sistema de producción?
solución para seguir consumiendo productos de esta manera? Realmente lo que es insostenible es insostenible. Agua, pues si viene de aquí de allí, desaladoras, todo eso, pues puede haber. Lo que pasa es que lo que tiene que haber es una regulación de la producción. Es decir, primero hay que empezar, lógicamente, diciendo qué necesitamos para los 500 millones de europeos que hay, ¿no? ¿Qué necesitamos? No empezar a plantar de forma aleatoria y luego, pues enseguida que sobra cualquier cosa, pues enseguida los precios caen a cero, que es lo que quieren buscar las grandes superficies. Realmente también es insostenible el uso de los nitratos. Realmente, pues los nitratos son abonos obsoletos que ya utilizaba mi abuelo, y eso ya es una cosa que de hecho se va a prohibir en 3 o 4 años. La Comunidad Europea lo va a prohibir, y realmente pues requiere y estamos preparados para asumirlo. Lo que pasa es que se está esperando hasta el último día para quitarlos, cosa que me parece un peligro, porque dar un cambio así grande necesitamos una transición, ¿no? Y eso es lo que realmente queremos hacer y tenemos que hacer aquí. Ya hemos visto los destrozos sobre el mar de esta producción insostenible, sobre el Mar Menor, pero ¿qué consecuencias está teniendo sobre la tierra, sobre el campo en el que cultiváis? Hombre, cuando se echan abonos químicos, pues realmente la tierra se va empobreciendo en microorganismos, en vida, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa tierra pues se va deteriorando, ¿no? En la agricultura ecológica, que hay bastante, hay bastantes muestras de ello, pues realmente el proceso es inverso, no se utilizan nitratos, no se contamina, la tierra se mejora, ¿no? Lo que pasa es que las grandes superficies no lo pagan ni lo promocionan. Ellos simplemente lo cobran mucho más caro, y a los agricultores ya nos cobran lo mismo por condicionar algo ecológico, o hasta a veces menos. Ramón, y para terminar, campañas como la de Ecologistas en Acción proponen un cambio de modelo actual de agricultura hiperintensiva, insostenible, hacia prácticas agrarias de secano, por ejemplo. ¿Es posible volver a ese tipo de cultivos, y de qué forma los consumidores podemos empujar y apoyarlo? Hombre, los consumidores sois la clave. Realmente hay una desconexión enorme entre la agricultura y la ciudadanía, y eso permite pues que todas estas cosas se puedan hacer. Cuando tengo un cliente ahí en Mazarrón que está regalando los pepinos a 10 céntimos y en el mismo pueblo están a unos 70. ¿Me explico? Es decir, si realmente tiene que haber mucha más conexión para que estos atropellos, ¿no? Estas estafas, pues no puedan darse, ¿vale? Yo creo que se puede hacer una transición. Yo creo que todavía hay terrenos para regar, o hay necesidades, pero desde luego hace falta una, digamos, un poco más de lógica y de mesura, ¿no? En todo, ¿no? Si no se puede estar, digamos, regando y cultivando sin ningún tipo de medida, y eso es lo que se requiere, que haya medida para todo. Medida y conciencia, como nos está contando Ramón Navia, que es ingeniero agrónomo y agricultor de cítricos en Ecológico en la región de Murcia. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos con Producto de la Tierra, con nuestros queridos Crudo Pimento, murcianos, que acaban de publicar este disco, El Carmen 13-7, otra brutalérrima obra maestra. Esto se llama Tomorrow is a Monster, mañana es un monstruo, y lo será mientras continúe tanta guerra, muerte y destrucción. Pero también puede ser motivo de alegría, porque hay mucha gente pequeña haciendo cosas grandes en muchas partes. Y mañana, para estos pimientos crudos de la radio, es el último programa de la temporada. Mañana haremos un fin de fiesta por todo lo alto con nuestros colaboradores y colaboradoras, proponiendo planes para el verano, uno de esos programas que tienes que meter en la maleta antes de irte. Último programa de esta agitadísima 9ª temporada, en la que hemos estado matando vampiros y monstruos antes de nuestra mudanza a la República Independiente de la Radio. Vamos a proclamar la República. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! La 10ª temporada la estrenaremos en nuestro nuevo hogar y estudio. Vamos a por la 10ª y a por la República. Gracias por hacerla posible en goteo.cc/vamos a proclamar la República. Ayúdanos a hacerla posible y a hacerla mejor. ¿Sabes que vamos por 122.500? ¿Cómo te quedas? Me quedo picueta, emocionada y agradecida. Y vamos a por los 160.000. Porque va a ser un pedazo de república. Un pelotazo, como decías tú, de casa, de refugio. Para estos tiempos que vienen. Malos para la lírica. Pero mejores si estamos juntas. Abrazo y hasta mañana. Y que la radio os acompañe.